Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Silverstone en la clase GT2 y voy a competir con el Aston Martin Vantage GTE del 2018, que es un coche fenomenal con mucha estabilidad en el manejo y también tiene buen desplazamiento y aceleración como para conseguir buenos resultados en esta categoría. De hecho, me parece que de momento este es uno de los mejores coches disponibles entre las opciones para poder participar en esta categoría. Sin embargo, y por supuesto, no va a ser tarea fácil poder conseguir un buen resultado en una categoría tan disputada donde todos los jugadores hacemos lo mejor para poder escalar en la tabla. Estrategia de neumático intermedio para sacar por lo menos 6 vueltas completas. Son 10 en total, son 20 minutos de recorrido. Esto se va a pasar muy rápido, sobre todo con el desarrollo, con el ritmo de la carrera. La verdad es que este coche, una de las cosas que más me gustan es la asistencia aerodinámica. Ese alerón en la parte posterior no está de adorno, se puede usar ajustando los valores aerodinámica en la parte posterior para que te ayude en la rotación de las curvas y sea más suave de conducir, sea más suave y más rápido en el ataque de las curvas, de la rotación. Y aquí le estamos asomando la trompa al BMW de Giovolgia, que va ocupando la 9ª plaza. A ver si lo podemos superar en el zigzagueo. Este sector de Silverstone consume mucho neumático y te recomiendo explorar los límites fuera del piano, siempre y cuando no te salgas de la pista, para de esa manera poder rotar con todo el espacio disponible y sacar más velocidad en la salida de la S. Pisamos a fondo el acelerador y aquí vemos el resultado de la estrategia. Al conseguir más espacio, conseguimos más desplazamiento y de esa forma le arrebatamos la 9ª plaza al compañero del BMW. Me estoy acercando al otro Aston Martin. Aquí me asoma la trompa. Frena más tarde el compañero del BMW tratando de sorprender, pero se queda corto. Yo me voy por encima del límite, ahí me saltó el coche tratando de defender, tratando de evitar así un empujón que me pudiese sacar fuera del circuito. Y estamos sobreviviendo. La primera vuelta estuvo bastante razonable. El inicio de la carrera siempre hay que ir con paciencia, sobre todo en los primeros giros, que es donde la gente se pone más torpe. Y a partir de acá solo tengo que mantener el ritmo, tratar de aprovechar todos los espacios disponibles cuando se abra una ventana para superar a los rivales sin complicaciones, sin accidentes que me puedan sumar tiempo de penalización. Ahí se le está tambaleando el coche a Dylan 93 NL en su Aston Martin también, que está batallando con la tracción. Se nota que le faltó un poquito de asistencia aerodinámica en la parte posterior y eso pues complica. Cualquier derrape, cualquier deslizamiento te arrebata tiempo valioso, o te quita o te resta tiempo valioso a la hora de girar, y eso se aprovecha cuando los contrincantes tienen un ataque en las curvas más suaves. Por supuesto, me recuerda que en todas las carreras siempre la tracción es fundamental para poder avanzar en la parrilla. De esa manera puedes también marcar tiempos de vuelta muy rápidos y poder así conseguir un dominio lo suficientemente bueno como para llegar al podio. Sin embargo, cuando te sales de los límites del piano, como vimos ahí, hay ciertos muros o chapas que pueden interferir un poco con el tema de la suspensión, así que tienes que tener mucho cuidado porque puede dar un golpe repentino y te puede complicar allí precisamente la suspensión y te puede frenar. Así que hay que explorar con mucha tranquilidad, hay que practicar en el circuito para memorizar esos recovecos, esos espacios extra en la pista. Y aquí nuevamente aprovechamos la chicana para avanzar directo a la 5ª plaza de la parrilla y cruzamos la meta para el desarrollo de la tercera vuelta de las 10. Por ahora, una muy buena escalada, con mucha fuerza, mucha precisión y sobre todo con mucha paciencia. En este tipo de carreras, honestamente, uno de los factores que más influye precisamente es ese, la paciencia.
si no vas con tranquilidad, si no te aferras bien a tu seguridad como jugador y piloto, vas a cometer muchísimos errores y también vas a ser propenso a tener conflictos con los demás. Ahí le cerré un poco el espacio al GT, no le quiero dar comodidad porque ese coche gira más que nosotros, que el Aston, y allí consigo dejarle atrás y le arrebato la cuarta plaza de la parrilla. Ya me estoy acercando al podio. Ahí están los dos BMW peleándose fuertemente por la tercera plaza. El líder se está escapando, está a 3.4, no va muy lejos, pero con ese ritmo que lleva, sin duda no va a ser fácil poderlo alcanzar. Esa es la parte positiva de clasificarte y conseguir la pole, que si eres buen conductor, si entiendes la pista y el comportamiento de tu coche en el circuito, puedes mantener el dominio de principio a fin, y eso por supuesto que beneficia mucho a la hora de que no vas a tener tantos problemas, no vas a tener conflictos ni choques con los que vienen detrás, si es que logras despegarte lo suficiente, que por ahora no ha sido grande, no es grande la brecha de tiempo en relación a nosotros. Eso quiere decir que cualquier error que cometa también nos puede beneficiar y puede que lo alcancemos pronto. Estamos regresando al sector de la recta de las emociones y vamos a ver cuánto soportan en los neumáticos intermedios, porque yo en mi planificación es de 6 vueltas completas, a ver si lo cumplimos. Y aquí vemos nuevamente el GT que se recupera. Allí me atacó en la parte profunda de la salida de la chicana. Lo está haciendo bien, pero le sigo trancando el paso. No se lo voy a poner tan fácil. Tiene que buscar otra línea si quiere conseguir comodidad. Así que vamos a ver qué pasa en la frenada, porque los BMW tienen problemas. El GT se arrima en la frenada y saca fuera al otro compañero. Así que aprovechamos ese pequeño conflicto para meternos en el podio. Ahora sí en la tercera plaza, justo en el inicio de la cuarta vuelta de las 10. Y aquí vemos también al compañero Gabri98 Live, que trata de escaparse pero no le alcanza el desarrollo de velocidad punta, así que nos metemos en el rebufo en su estela para tratar de atacar también y incentivar a que cometa cualquier otro error, cualquier equivocación que nos beneficie, y ahí pierde adherencia y nos acercamos todavía más. Ahí le pongo la trompa en la parte de atrás, le hago un rocecito tocando el timbre para recordarle que esta pelea va para rato, así que vamos a ver qué pasa en la recta, si podemos desarrollar un poco más velocidad. Él trata de arrinconarme allí justo en el límite de la pista para que yo derrape, para perder sustento, pero no lo consigue, y nuevamente me pongo allí al acecho, buscando el rebufo, buscando la estela. Entramos los dos, somos un par de necios, ninguno quiere ceder. Yo freno un poco para darle espacio de rotación, no quiero ponerlo a trompear, quiero que la pelea sea lo más justa posible, lo más respetuosa que nos podamos permitir, y salimos con buen impulso. Aprovecho el túnel de viento, sigo presionando piso a fondo el acelerador a ver qué pasa ahora en el corte a la derecha, a ver quién frena mejor. El BMW se mete en la parte profunda, defiende el carril interno de la curva, pero se queda un poco en la salida, pierde un poco de balance, y aprovecho para atacar desde afuera, pero claramente él tiene la mejor posición de momento. Le hago un lacito, muy bonito quedó, pero todavía no es suficiente. La pelea se extiende, se está poniendo cada vez más intensa. Espero que los dos podamos controlar los coches para que no nos vayamos a complicar ambos en lo que hemos cosechado. Cuidadito acá en la salida, saco el coche en cuarta marcha por encima de las 122 millas, voy volando, pero tengo que ir haciendo varios toques en los frenos para precisamente evitar un contacto excesivo que me pueda complicar con el sistema. Se va largo en la frenada, aprovecho, se abre la ventana y ahora sí le dejo atrás neutralizado, y con eso le arrebato la segunda plaza. Qué bonita pelea, qué limpia quedó. Y cuando estamos desarrollando la mitad de la carrera, estoy vigilando el diagrama, los neumáticos que están en este punto un poco por debajo de la mitad de su vida útil, y la degradación en cualquier momento va a pasar factura. Esperamos que puedan soportar una vuelta más. Me encantaría poder cerrar la carrera con el compuesto blando para conseguir un poco más de grip
mientras que el líder está a 6 segundos por delante y también con medio segundo de sanción, pero es muy poco, una brecha que nos pudiese beneficiar si nos pegáramos lo suficiente a su estela, pero va a estar complicado para el cierre. Aquí todos estamos haciendo un esfuerzo importante para mantener el dominio, el ritmo de la carrera, y nosotros estamos sobreviviendo. Ya se está sintiendo la pérdida de tracción del coche. Allí casi me ponen una sanción por salirme del límite de la pista, y estamos regresando al cierre, al punto de la recta de las emociones. Y ahora sí, a partir de ahora tengo que administrar el neumático para poder sacarle una vuelta más. Allí me saltó la alarma de desgaste menor en el neumático delantero izquierdo, que es el que más ha sufrido hasta el momento, pero como puedes ver es un coche que tiene una administración de goma muy razonable. Si lo comparamos con otros coches de la categoría, sin duda este Aston es muy completo en todos los aspectos, y me gusta mucho también por eso, porque es un coche que se comporta muy bien en la pista y también tiene una buena administración del neumático, muy similar al Viper, por cierto. Así que, señores, estamos desarrollando la sexta vuelta, la cosa pinta muy bien. Detrás de mí ya le saqué una brecha de 1 segundo, 700 milésimas al compañero Daspin, que está allí también a la tercera plaza. Más atrás viene MDLMMR, que es el compañero del Ford GT, que también está tratando de mantenerse fijo allí. Creo que es el Ford GT. Lo tenemos a 2 segundos 100 milésimas por detrás. Le hemos descontado tiempo valioso al líder, que ya lo tenemos a 4.7. Debe ser que ya tiene dificultades también con los neumáticos. Ya le debe estar empezando a sentir la falta de adherencia, la falta de tracción, pero mantiene el ritmo. Sin duda es un corredor que sabe lo que hace. Se nota que ya tiene experiencia jugando en la clase GT2 y conoce el circuito. Sin duda, probablemente también ya conoce los recovecos, los pequeños atajos que hay en las rotaciones para mantenerse en la punta sin tantos problemas, sin tanta resistencia. Ahí voy vigilando la telemetría. Sí, señor, estamos por ya llegando al 61% de desgaste. Muy equilibrado también el consumo de goma en los cuatro neumáticos. Así que nuestro Aston Martin está dando la talla y pisamos a fondo. Ahora sí, vamos a entrar a boxes para intentar la estrategia de cerrar con el compuesto blando. Un poco arriesgado porque no todavía quedan varias vueltas. Tenemos que desarrollar la séptima con mucha suavidad para que el neumático no sufra tanto la nueva goma, y poder sacar el resto de la carrera sin mayor problema. A ver si lo logramos, a ver si soportan los neumáticos blandos para el cierre. Ahí los solicito y no tengo que preocuparme por el consumo de combustible. Había puesto lo necesario para cubrir toda la carrera. Ahí está el equipo trabajando. A ver si salimos con buen impulso. Vamos a ver cuántas posiciones voy a perder precisamente en la salida de boxes. Cuánto vamos a caer en la tabla y cuánto tenemos que recuperar. Aquí hay varios pilotos que van a intentar hacer el recorrido sin parar en los pits. Es un circuito difícil. Silverstone es muy demandante, tanto en cuanto a desgaste en las manos, también en cuanto al consumo de neumático, por supuesto. Entonces sacarle más de 3 vueltas al compuesto blando es un desafío, y tratar de completar la carrera usando el compuesto duro sin duda es algo que es muy difícil y se va a sufrir muchísimo en el cierre de la carrera para aquellos que lo intenten, porque sin duda el coche con toda la fricción que se maneja en las curvas, que son curvas de velocidad en su mayoría, y los cambios de peso, sobre todo en la chicana y en la S, se pone rudo, se pone muy complicado poder mantener y administrar el neumático, que me has escuchado hablar en casi toda la carrera del consumo de goma, pero es que es uno de los factores claves en Silverstone para poder conseguir un buen resultado. De momento nos mantenemos en el podio, no caí tan bajo. El líder está a 9.2, Dylan 93NL, que es muy probable que esté intentando llegar al final usando la estrategia de no parar. No creo que le alcance, mientras que TH3 Lat está acercándose cada vez más a su estela, está aprovechando el juego nuevo de llantas, que es muy probable también que haya instalado el compuesto blando. Así que estamos corriendo
casi en igualdad de condiciones en cuanto a estrategia. Detrás de mí, Daspin B está 4.7, también paró. Así que la cosa está muy interesante a partir de este punto, porque vamos en solitario, casi, pero le vamos descontando tiempo a los líderes. Y no sé si me alcance para poder derrotarlos. A ver si podemos incluso arrebatarle la posición a TH3 LAT. Pero tendría que él cometer alguna equivocación, disminuir un poco el ritmo, que va a ser, que lo veo difícil, pero si sucede y me acerco a su rebufo, ahí vamos a poder empezar a atacar y presionar para arrebatarle la posición. Ahí se va quedando Dylan, ya lo tenemos a 6.4 y mira que rápido le estamos descontando tiempo al compañero. Ya los neumáticos ya tienen que estar empezando a sufrir los de Dylan, así que le estamos descontando muy rápido tiempo y en cualquier momento sin mayor problema lo vamos a adelantar. Espero que el Dylan sepa respetar a los corredores que vienen más rápido, que abra paso. Debería saber a estas alturas que para poder mantenerse en la punta es casi imposible. Tenemos mejor ritmo, sobre todo ahora con el compuesto blando vamos full grip y eso también incrementa el desarrollo de velocidad y el ataque en las curvas, por supuesto. Yo estoy tratando de ser un poco conservador, la verdad. Quiero tratar de gestionar el neumático porque no quiero sufrir en la última vuelta. No me gusta cuando voy en desgaste moderado y el neumático empieza y el coche empieza a derrapar. Se vive mucha tensión y me gusta tratar de desarrollar la carrera con la mejor tranquilidad posible, mayor seguridad pertinente, siempre buscando el podio, por supuesto, pero no me preocupa tanto ganar las carreras. Cuando lo consigo, por supuesto que es satisfactorio, pero no es algo que realmente me interese demasiado. A mí solo me interesa escalar posiciones y llegar al podio tan rápido como sea posible y tratar de defender ese resultado. A partir de ahí, lo que consiga, pues es un bono extra para mí. Así que, señores, estamos concluyendo la octava vuelta. Esto está acabando. En cualquier momento vamos a entrar ya en la etapa cumbre, la etapa final. Por supuesto, ya TH3 LAT acaba de adelantar a Dylan 93 NL sin problema. Eso quiere decir que Dylan sabe que está en desventaja, así que parece que no está poniendo gran resistencia, parece que no quiere pelear, lo cual pues le aplaudo. Y ahí bajamos el tiempo, marcando hasta ahora un tiempo de vuelta rápido de 2 minutos 3 946 milésimas, un poquito alto. Deberíamos estar girando en 2 minutos 2 por lo menos, pero bueno, como ya dije, estoy tratando de administrar también la goma, trato de no rotar con tanta fuerza para que me soporten los neumáticos en la etapa final. Dylan 93 está cada vez más cerca, lo tenemos a tiro de rebase, está a 1.8. Vamos a acercarnos para meternos allí en su rebufo y empezar a atacar. Daspin B se mantiene fijo a 5.2, está al margen. Ahí se le va el coche, se le derrapa muchísimo a Dylan el coche, así que está perdiendo mucho rendimiento y está haciendo un esfuerzo para tratar de concluir la carrera, a ver si puede quedar en el podio en el cierre, a ver si Daspin B, que también paró, puede alcanzarlo y arrebatarle la posición para el final. No está tan lejos, creo que tiene chances si se apura. Y nosotros seguimos descontando tiempo a la vuelta anterior. Los neumáticos están llegando a la mitad de su vida útil. Eso quiere decir que la estrategia funciona, ya lo saben. 6 vueltas completas con el compuesto intermedio y las últimas con el compuesto blando sin problemas. Es el Aston Martin que sí, no le alcanza. Ahí pierde mucha velocidad, mucha salida, mucha tracción. Sin embargo, aún tiene, fíjate, todavía tiene cómo pelear en la recta, pero ya en la frenada se queda. Y le dejamos atrás neutralizado y estoy contento porque el compañero Dylan respeta, mantiene allí el ritmo. Y aquí está TH3 LAT, lo tenemos a 4 segundos, pero ya vamos a la última vuelta. No sé si me alcance. Él tendría que cometer un error catastrófico, casi que salirse del asfalto para que yo lo pueda alcanzar, así que no lo veo fácil. Y a pesar de que le estamos descontando, ¿no? Le estamos descontando varias milésimas en cada giro, pero ya estamos en la última vuelta del recorrido y la cosa, creo que nos vamos a tener que conformar con la segunda posición. Un excelente resultado
Hubo buena pelea en el inicio, me parece que la carrera estuvo bastante bien, muy respetuosa en términos generales. No hubo tanto caos en el primer giro, en la primera curva, eso es de aplaudir, porque normalmente aquí en esta categoría la gente se pone muy bélica, se ponen difíciles y siempre tratan como de empujar y sacar a la gente en la primera curva como para aligerar un poco la parrilla. Aquellos que tienen menos voluntad y menos paciencia terminan retirándose. Así que bueno, eso es algo que sucede mucho en este tipo de carreras, en esta categoría, y en la GT3 también lo he visto suceder de forma regular. Es una lástima que haya tanto piloto, tanto jugador que piense de esa manera tan catastrófica, tan tóxica, pero es algo con lo que tenemos que lidiar, no solamente en Forza, lo he visto también en Gran Turismo, lo he visto en eRacing. Es algo que ocurre mucho con los usuarios que no saben conducir de una forma razonable, de una forma ética, siempre buscan pelea, conflicto y desahogar o proyectar toda su frustración en la pista con los demás. Una manera también de llamar la atención. Hay que entender que muchos de estos jugadores, si se les puede decir así, seguramente tienen dificultades en sus vidas personales y tratan de alguna manera llamar la atención de alguien que, bueno, así sean los golpes y a los insultos, pero que alguien les preste atención y hable con ellos. Es una historia triste, pero estamos en una época complicada de mucha soledad y parte de la consecuencia pues también se vive en los juegos online. Así que señores, cerramos la carrera. Sí señor, metidos en la segunda plaza, muy buen rendimiento de nuestro Aston Martin. Recuerda que en la descripción te dejo todos los detalles de tuneo para que lo puedas ajustar si quieres probar mi configuración, escalando 9 posiciones con un tiempo de vuelta muy competitivo de 2 minutos 3,946 milésimas. ¡Qué buena carrera! ¡Qué buen rendimiento! Y como puedes ver, el Aston Martin es uno de los coches favoritos esta temporada después del Porsche RCR, que también es un coche fenomenal, muy popular en esta clase, pero si me preguntas a mí, el Aston Martin es mucho mejor en cuanto a manejo y estabilidad.